cáncer tiene trombosis, pero también porque un individuo con cáncer y que tiene expresión de algunos marcadores, el tumor es más agresivo. Entonces, habla una bidireccionalidad, por otro lado, del sistema de la hemostasia. Parece ser que el tumor requiere de liberación, de generación de una serie de mecanismos angiogénicos, por supuesto, para generar vaso sanguíneo, y esto va en un mecanismo implícito, la expresión de algunos marcadores de coagulación, entre ellos un rol protagónico que vamos a estar enfatizando es el rol que tiene el factor tisular, entre otros, además del coaguloma, que juega un papel importante en el desarrollo de los eventos trombóticos. Así que los estudios histopatológicos demostraron que el depósito de fibrina acompañaba comúnmente a la formación de tumores sólidos. Esto lo describió desde entonces Armand Trousseau, y desde entonces no es reciente el hecho de que en pacientes que eran anticoagulados por la historia de trombosis, el tumor era menos agresivo paradójicamente en aquellos individuos que no recibían terapia profiláctica. Tan es así que hay algunos investigadores que se dedicaron a hacer grupos de riesgo, es decir, ese paciente que dos grupos dividían que tienen el mismo tipo de cáncer, a uno le darán terapia profiláctica con algún anticoagulante, originalmente anticoagulantes orales y posteriormente eran heparinas, y vieron que en el grupo que estaba con anticoagulación evolucionaba, el tumor era menos agresivo comparado con otro. Se vinieron a solicitar una serie de estudios hasta que en un momento el Comité de Estandarización de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, incluso las guías de la ACCP, recomendaron que el uso de anticoagulación no debería administrarse mientras no estuviera evidencia como terapia antineoplásica, porque también hay que considerar el otro aspecto que pueden tener los anticoagulantes. Por esta bidireccionalidad que tiene el tumor, específicamente en relación a la hemostasia, hay una gran hiperactivación, hay una gran angiogénesis en los tumores, y esto puede implicar por qué va el depósito de fibrina continuamente en los pacientes que tienen cáncer, y por ende una de sus manifestaciones importantes pues es la hipercoagulabilidad y los eventos trombóticos. Entonces esto habla que en los pacientes de cáncer pues tiene una importante asociación, y se sabe que los tumores más agresivos que tienen metástasis tienen mayor datos de hipercoagulabilidad. Incluso en algunas cepas estudiadas in vitro se vieron que algunos, por ejemplo en el caso de glioblastomas, cuando yo estaba en una etapa avanzada, tenían mayor expresión de factor tisular comparado con otros grupos de pacientes. Entonces, parece ser que esto es muy importante. Y como les decía, que en modelos animales la terapia antitrombótica afecta el crecimiento tumoral en alguna forma importante. Y bueno, pues en algunos estudios de autopsias que se desarrollaron, en algunos pacientes llegaban a tener evidencia de tromboembolismo, que a lo mejor ya clínicamente eran asintomáticos, o a veces en pacientes que tienen cáncer, que están multitratados, que tienen quimioterapia, radioterapia, están inmunosuprimidos, pues a veces uno atribuye que la causa de muerte puede ser sepsis o una infección respiratoria, pero en el fondo puede haber implícito un cuadro de trombosis, no necesariamente una trombosis masiva, pero pueden haber datos de microtrombosis. Esos ya son estudios que han contundentemente demostrado esto. Ahora, ¿por qué es el impacto de por qué el cáncer es importante en el desarrollo de trombosis? Bueno, voy a estar refiriendo muy importantemente porque tal vez uno de los estudios epidemiológicos más grandes que existen en el mundo y en Europa es el estudio RIETE, es un registro internacional de la enfermedad trombólica venosa que surgió en España hace unos años. Es una corte de pacientes que empezaron a estudiar, que por cierto lo lleva el doctor Monreal de España, es un médico internista que hemos tratado de invitar varias veces a México, pero bueno, no ha podido venir, y él ha documentado que el 17% de los pacientes con cáncer, en pacientes con diagnóstico que tienen enfermedad trombólica venosa, particularmente trombosis venosa profunda. Y esto parece ser que el riesgo va a depender de muchos factores, puede ser de 4 a 7 veces más en pacientes con cáncer. Entonces, ojo, paciente con cáncer, inmediatamente, independientemente de la agresividad que tiene el tumor, tenemos que empezar en trombosis, porque muchas de las causas de muerte en los pacientes con cáncer viene a ser la etapa terminal, puede ser un evento trombótico. Así que el riesgo absoluto puede ser desde 0.5 a 20%, dependiente del tipo de cáncer, estadio de la enfermedad y otros factores de riesgo que vamos a ver más tarde. Los tumores de cerebro y de páncreas parecen ser constantemente asociados con un mayor riesgo de tromboembolismo, al igual que el de estómago, y ahí vemos esófago, biliar, y bueno, pues importantemente otros adenocarcinoma y riñón y de pulmón también confiere un alto riesgo en este aspecto. Y bueno, se ha visto que en algunos de los estudios que ven aquí las referencias han encontrado que
la enfermedad trombólica venosa concurrente en el momento de diagnóstico, aproximadamente el 50% puede tener una enfermedad metastásica. Entonces parece que hay una correlación entre que más agresivo el tumor, más eventos trombóticos, parece que hay esa correlación, como dice ahí. Y bueno, pues es más elevado en algunas neoplasias malignas, incluyendo los linfomas, y esto creo que es un tema importante. No vamos a tocar el tema hematológico porque es muy importante distinguir lo que se considera algunos tipos de linfomas particularmente trombogénicos y en los cuales nosotros tenemos que incidir como una terapia profiláctica en estos tipos de pacientes, particularmente, indudablemente, los linfomas no Hodgkin agresivos y el mieloma múltiple. Es importante hacer hincapié particularmente en eso. Hay diversos estudios, nosotros estamos haciendo un estudio particularmente de pacientes con linfoma, también en mielomas en esta perspectiva. Así que el incremento en la incidencia de la trombosis venosa, pues ya vimos que es importante, y también uno siempre señala la trombosis venosa, pero también los eventos trombóticos arteriales como stroke o infarto agudo de miocardio llegan también a tomarse en cuenta entre el 2 al 5% de los casos. Y bueno, ¿en quién recurre más la trombosis? En un paciente que no tiene cáncer o que tiene cáncer, pues evidentemente la recurrencia va a ser mucho mayor en pacientes que tienen cáncer. Esto es prácticamente es algo implícito en todos los pacientes. Y por otro lado, se sabe que la mortalidad es mayor en un paciente que ha tenido trombosis que en un paciente que no ha tenido trombosis por otro lado. Así que el paciente con cáncer tiene 4 veces más riesgo, y el paciente con quimioterapia también tiene mayor riesgo de sufrir este evento. Bueno, ¿cómo vamos a catalogar qué riesgo vamos a tener particularmente de riesgo? Bueno, pues ahí vemos al doctor Corana, Alok Corana, y bueno, vamos a estar leyendo mucha bibliografía en relación a Corana, porque Corana es uno de los primeros que desarrolló el criterio de riesgo de Corana, particularmente para pacientes con cáncer. Y bueno, ha sufrido modificaciones, pero digamos que ese es el modelo original que él plantea, el tipo de cáncer primario, si es de muy alto riesgo, el recuento de plaquetas, la hemoglobina, el recuento de leucocitos, el índice de masa corporal. Entonces, ese es, digamos, que el riesgo de Corana que todos los pacientes con cáncer deberíamos estar estimando para establecer el riesgo. Sin embargo, hay un estudio que se viene a sumar a esto, que es determinar dímeros de IP-selectina. Este es el estudio CATS, que de hecho hay una actualización en el 2018 del estudio CATS, que publicó la doctora Ingrid Pavinger de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, donde al final el estudio demuestra que los pacientes que únicamente, aunque ellos hicieron todo el índice de Corana, hay varias modificaciones del índice de Corana, demuestran que dímeros de no tomaron P-selectina por la dificultad que puede tener, como fue un estudio multicéntrico, dímeros D, y el tipo de tumor parece ser que es lo que implica mayor riesgo de retrombosis, sobre todo en pacientes que están con cáncer y de manera ambulatoria, no en pacientes que están hospitalizados. Entonces, esto es un criterio adicional. Entonces, sumar los riesgos de Corana más sumar los riesgos que CATS, por ejemplo, el caso de los dímeros D. Y bueno, hemos visto que estos autores han modificado este modelo con el estudio clínico. Y esto es algo que me parece a mí muy interesante, que lo acaba de mencionar ahorita la doctora. El mismo Corana acaba de publicar un artículo en el JCO en el cual establece que el factor tisular es un factor pronóstico de trombosis venosa profunda recurrente en pacientes con cáncer, adicional a la escala de Corana. Es decir, que si sumamos a la escala de Corana dímeros D y factor, no P-selectina, si tienen P-selectina pueden medir P-selectina, el factor tisular con un factor predictor, esto viene a sumar importantemente ser más específico el riesgo que tiene ser esto. Entonces el riesgo, ya vamos a ver que hay varias modificaciones, pero digamos que el estándar es Corana, le sumamos factor tisular más dímeros D, es un patrón importante que nos va a poder establecer el riesgo. Esto es importante, ¿por qué? Porque Corana viene a darle un papel fundamental ya como un factor de riesgo al factor tisular. Antes pues, lo hacíamos el factor tisular como un marcador de investigación y como estaba en microvesículas. No, ya dice, determina factor tisular en un paciente con cáncer y esto va a ser un factor importante de desarrollo de trombosis. O incluso pues, habría que valorar si en esos pacientes, como en un estudio que nosotros hicimos hace tiempo, pacientes con linfoma, los pacientes que tenían mayor expresión de factor tisular son los que tienen mayor número de recaídas comparado con los pacientes que tienen una baja expresión de factor tisular. Entonces, habla de esa bidireccionalidad. Tener factor tisular alto puede implicar más riesgo
riesgo de trombosis, pero por otro lado tener factor tisular alto también podría ser, aunque todavía no está determinado, un factor de riesgo de progresión tumoral particularmente. Entonces habría que tomar estos dos factores. Y nuevamente retomamos el papel protagónico que tiene el factor tisular dentro de la etiopatogenia de la trombosis, particularmente hablando de la trombosis. Y hablar de la biología del cáncer, ese es otro aspecto. Y es parte del artículo original que habla, incluso determinan proteína C reactiva, pero sigue siendo todavía mayor el valor que tiene el factor tisular en este estudio que publicó en el JCO Corana. Y bueno, algo muy importante saber que, bueno, independientemente que podemos encontrar protagonistas en el desarrollo de trombosis, es multifactorial, al igual que en un paciente que no tiene cáncer, sabemos que, y como el caso que se presentó, bueno, pues a lo mejor no se encuentra la causa, pero hay que buscar, debe tener a veces factores hereditarios. Entonces, incluso un paciente que tiene cáncer, pues puede venir arrastrando una serie de factores de riesgo, puede tener otras comorbilidades asociadas, entonces podemos decir que es multifactorial. Muchos de los pacientes que tienen cáncer pueden tener hiperleucocitosis porque muchos tumores son productores de factor de crecimiento de granulocitos, la presencia de netes o las netosis, como se acaban de mencionar, la presencia de trombocitosis asociada, que también puede ser un factor de riesgo, es decir, asociado con elevación de células, e importantemente la presencia de micropartículas es importante, y también por otro lado la vía humoral con incremento de marcadores inflamatorios que pueden estar influyendo sobre el desarrollo de monocitos, la expresión de factor tisular, la liberación de microvesículas, al igual que algunos marcadores directamente relacionados con el endotelio. Entonces es muy importante la presencia de los NETs, bueno, no funciona el señalador, y bueno, pues esto viene a favorecer toda la activación de la coagulación para finalmente provocar un trombo, una red de fibrina, pero es multifactorial en otro lado, participan múltiples células, no solamente la célula endotelial, no solamente son los factores de la coagulación, aquí vamos a ver sumados